Mi nombre es Cristian Massa, soy el responsable de servicio para motores y generadores de ABB Argentina y hoy vamos a dar una charla sobre mantenimiento para motores y generadores de media tensión. Primero quería compartirles el portfolio de servicio que tenemos disponible para ustedes. Comenzando del lado del comisionamiento, podemos estar supervisando el montaje como la puesta en marcha. Tenemos entrenamientos que estos pueden estar dados en fábrica, como así también en el cliente. Los repuestos recomendados son los repuestos originales para cada motor y generador. Después los mantenimientos según la cantidad de horas de funcionamiento. Reparaciones ante eventuales fallas. Tenemos ingenieros de servicios capacitados como para poder llegar a la solución. La parte de servicios avanzados, que después va a profundizar este tema Esteban Díaz, que son diagnósticos tanto eléctricos como mecánicos. La parte de upgrade y retrofit, esto habla de una máquina ya instalada. A modo de ejemplo, si necesitamos sacarle mayor potencia con el área de ingeniería, podríamos estar diseñando alguna modificación como para poder llevarlo a cabo. La parte de reemplazo, esto habla de motores que podrían estar reemplazando, como dice la palabra, el ya instalado, y este puede ser un reemplazo o una réplica. Cuando decimos réplica, estamos hablando de un motor, motor barra generador, el cual cumple todas las características eléctricas, como así también las dimensionales y la distancia entre pata y eje. Y el reemplazo podría ser, cumplir con lo mismo, pero podría tener materiales que están hoy disponibles en plaza, ¿sí? La parte de contrato de servicios, esto sería customizado y a modo de ejemplo podría abarcar los mantenimientos, como así también los servicios de diagnóstico. Ya metiéndonos en la parte de mantenimiento para motores y generadores, para ello nosotros vamos a definir los factores de envejecimiento de esta máquina, ¿sí? Bajo el concepto TIM. Están los factores térmicos, eléctricos, ambientales y mecánicos. Dentro del envejecimiento térmico, esto se debe a trabajar en temperaturas por encima de la nominal y puede ser producto de un trabajo sobrecargado, de suciedad de filtros o radiadores, de rotor bloqueado, de arranques largos o arranques reiterados. Como sabemos, por cada 10 grados de temperatura por encima de la nominal, la vida de esta máquina se reduce a la mitad. En la parte eléctrica, los problemas eléctricos pueden estar dados por descargas parciales en el aislamiento, corrientes armónicas, picos de tensión en la red, desequilibrios de fase. En la parte ambiental, esto puede ser por temperaturas muy bajas o muy altas, excesiva humedad en el ambiente, contaminación del aire con sal, polvo o arena, productos químicos que van desde los alcalinos a los ácidos, o también el azufre o el ozono. Y en la parte mecánica, esta puede ser por desequilibrio, pata floja, desajustes en lo que es vibraciones, irregularidades en el entrehierro, asimetría eléctrica, resonancia a frecuencias naturales cerca de la velocidad operativa y también la vibración del equipo al cual estamos impulsando. Ya conocido el concepto TIM, en el ciclo de vida de la máquina, vemos cómo del lado de mantenimiento podemos estar trabajando como para aumentar este ciclo de vida, ¿sí? Como así también en la parte de la mejora continua que vimos con los retrofits. Bueno, tipos de mantenimiento. Mantenimiento correctivo. Esto es cuando no es planificado y el servicio se ejecuta a través de una falla o un funcionamiento anormal. Después el mantenimiento preventivo está basado en el tiempo, como así también con la experiencia del fabricante. En este caso nosotros vamos a hablar de los tipos de mantenimiento según la cantidad de horas de funcionamiento. Y la parte de mantenimiento predictivo, que está basado en la condición, en el monitoreo de condición de... Bueno, desde el lado de ABB lo dividimos en 4 niveles, que va desde LE1 a LE4, y para ello va a depender del tipo de motor, del generador y de la aplicación, ¿no? Para ello tendremos que tener en cuenta también el manual propio de cada máquina, como así también qué repuestos recomendados necesitamos según el tipo de mantenimiento tener en sitio.
Y estos mantenimientos se van a dividir, o como desde ABB lo definimos, como L1, L2, L3 y L4. Y según la cantidad de horas de funcionamiento es como lo vamos a ir dando. A modo de ejemplo, mantenimiento L1, este va a estar entre los intervalos entre medio año y un año o 10.000 horas equivalentes de funcionamiento. El tiempo de trabajo esperado va a estar entre las 4 y 8 horas y para ello se va a necesitar un ingeniero de servicio. Un mantenimiento L2 va a estar entre 1 y 2 años o 20.000 horas equivalentes. El tiempo de trabajo esperado está entre las 8 y 16 horas y se necesitaría un ingeniero de servicio. Ya para el mantenimiento L3, la máquina va a estar trabajando entre 3 y 5 años o 40.000 horas equivalentes y la cantidad de días para la ejecución de este servicio va a estar en el orden de los 5 y se va a necesitar 2 ingenieros de servicio y un técnico. Ya para el mantenimiento L4, en donde va a estar entre los 8 y 12 años o 80.000 horas equivalentes de funcionamiento, la cantidad de días necesario va a rondar los 10 y se va a necesitar 2 ingenieros de servicio y 2 técnicos. Bueno, ya definimos los 4 tipos de mantenimiento según la cantidad de horas equivalentes. Ahora vemos cómo se definen esas horas equivalentes. Se van a definir como la cantidad de horas de operación más la cantidad de arranques multiplicado por 20 horas. Esto va a considerar tensiones termodinámicas y mecánicas durante el arranque. Pero si este equipo va a estar acoplado a un compresor con inercia muy alta, puede ser que nos quede demasiado bajo el factor 20 horas y lo tenemos que consultar puntualmente. Ahora, para estas aplicaciones que están acopladas a variador de velocidad, la ecuación sería la cantidad de horas equivalentes igual a la cantidad de horas de operación multiplicado por 1.2. Ya tenemos definido las horas equivalentes, los tipos de mantenimiento. Ahora, ¿cuál sería el kit de repuestos recomendados a tener en planta al momento de realizar el servicio de mantenimiento? En este caso, para un generador AMG, vemos que para el mantenimiento L1 solamente necesitamos reemplazar los filtros de aire. Para un mantenimiento L2, también los filtros de aire. Ya para un mantenimiento L3 debemos tener en cuenta los sellos, juntas, el filtro de aire, el regulador de voltaje automático, un set de diodos rectificadores, los varistores. Y para el mantenimiento L4, que ya abarca todos los repuestos recomendados, es por el tema del reemplazo de los cojinetes, del anillo levanta aceite, de los sellos, de las juntas, de los sensores de temperatura, así también el filtro de aire, el regulador de voltaje, el set de diodos rectificadores, los varistores y en la parte del transformador, el transformador de voltaje, corriente y de cortocircuito, como así también los calefactores. Bueno, ya tenemos los repuestos, tenemos definidos los intervalos, las horas equivalentes. Ahora vamos a hablar un poco de qué trata cada uno de los mantenimientos. En este caso, para un motor sincrónico, el mantenimiento L1 es un mantenimiento simple, en donde lo que hay son inspecciones visuales para ver si hay alguna pérdida de aceite, cómo está la caja bornera, cómo está el intercambiador de calor. Hay que revisar los parámetros operativos como la tensión, la corriente, la carga, temperaturas, vibración. En la parte de protecciones, ver si durante este periodo hubo alguna alarma, algún paro, y reemplazar, como habíamos visto hoy, los consumibles necesarios. En este caso, que es un motor sincrónico, se reemplazarían los filtros, el aceite, las escobillas, y el kit de mantenimiento recomendado va a estar o va a ser propio de cada motor puntual, ¿no? El tiempo de inactividad esperado es entre las 4 y 8 horas. Dado un mantenimiento L2, tenemos que considerar todas las tareas que hicimos en el mantenimiento L1 y sumarle una medición de la resistencia de aislación del estator, del rotor y del excitador. Tenemos que tener en cuenta las partes requeridas del kit de mantenimiento L2, que va a depender, como les comenté hoy, del tipo de motor, y si hubo o no sugerencias en la inspección previa, o sea, en el L1. El tiempo de inactividad va a estar entre las 8 y 16 horas.
Ya para un mantenimiento L3 tenemos que tener en cuenta todo lo que hicimos en el mantenimiento L1, en el mantenimiento L2, y tenemos que sumarle, en este caso, una inspección detallada de los rodamientos. O sea, lo que tenemos que sacar es el soporte de cojinete y ver, por ejemplo, cómo está el huelgo entre el metal blanco y el eje. Después la parte de la limpieza del intercambiador, ver si los tubos tienen alguna suciedad, si es necesario baquetearlos. Y después, al sacarle las tapas a este equipo, vamos a poder tener acceso a ver el rotor. Entonces, con un elemento, con un instrumento con fibra óptica tipo endoscopio, vamos a revisar cómo es el estado, o si por ejemplo planta lo tiene o el alcance de ese servicio lo amerita, con una inspección robotizada ver cómo se encuentra tanto el rotor como el estator. Las partes requeridas van a ser propias del kit del mantenimiento L3, y vamos a tener en cuenta de si hubo o no sugerencia de la inspección previa. El tiempo de inactividad va a estar dado en el orden de los 5 días. Ya para el mantenimiento L4 vamos a considerar todo lo que se hizo en el mantenimiento L3, y a eso le vamos a sumar la extracción del rotor para poder hacer una inspección detallada tanto del rotor como del estator en formas independientes. Después, en el caso de poder realizar este trabajo, por ejemplo en un taller, se van a limpiar todas las partes. O sea, ¿por qué especifico si es en un taller o no? Por lo que podríamos tener disponible en campo, ¿no? O sea, se hace limpieza de partes dependiendo del método, para después ser reemplazadas con el kit de mantenimiento L4. A modo de ejemplo, reemplazo de cojinetes, sellos, anillo levanta aceite, cuñas, bulones, juntas, hacer una prueba del intercambiador y ver si hubo o no en la inspección previa alguna sugerencia. El tiempo de inactividad esperado está en el orden de los 10 días. Bueno, ya hablamos de los tipos de mantenimiento, la cantidad de horas equivalentes y el kit de repuestos recomendados. ¿Qué pasa ahora si ese trabajo o ese servicio se realiza en campo y no tenemos métodos de elevación? Disculpen. Desde la fábrica, dependiendo cuál es el origen de este motor barra generador, se pueden proveer herramientas especiales como para poder sacar este rotor del estator. Y si se realiza en un taller, o sea, si ese equipo puede ser trasladado al taller, ahí va a depender de los medios de elevación que tengamos, pero sí se va a poder desarmar sin ningún problema y utilizar las instalaciones de ese taller, ¿no? A modo de ejemplo, nosotros para ese tipo de servicio contratamos el sitio, o sea, el taller propiamente dicho, como así también la mano de obra, y quien realiza o sea, la tarea son ingenieros de servicio, o sea que van a estar supervisando las tareas que esta mano de obra realiza, que es la que nosotros contratamos. Para ello tenemos personal certificado y capacitado, y este personal está certificado y capacitado por cada una de las fábricas, ¿sí? Y este personal, o sea, estos ingenieros de servicio pueden ser propios de la región, como así también de cada una de las fábricas. Una vez finalizado el servicio, se entrega un reporte, en donde en ese reporte se resumen todas las recomendaciones a posteriori, o sea, una vez puesto en marcha, como así también todos los controles y mediciones que se realizaron, y si se encontró alguna irregularidad, cuáles fueron las medidas correctivas tomadas. Este es un ejemplo de un servicio que se realizó en un taller para un motor sincrónico GBA 800 de 5,5 megas y 13,2 kV. Acá en la primera foto lo que quiero mostrar es cómo fue desarmándose. Se le sacó el intercambiador de calor, después las tapas, después el soporte del cojinete, para poder acceder así al cojinete y empezar a reemplazar las partes. Acá lo que muestro es cómo se extrajo el rotor. Después, en la parte del soporte de cojinete, acá lo que se reemplaza es la parte de aislación entre el cojinete y el soporte, el anillo levanta aceite, los sellos laberínticos, ¿sí? Los casquillos de metal blanco en el cojinete, y en el caso del intercambiador se hace un baqueteado de cada uno de los tubos
y después una prueba hidráulica para verificar la estanquidad. Como les comentaba, fue hecho este trabajo en un taller. Cada una de las partes fue lavadas con solvente dieléctrico y después secadas en horno. En este caso, para el rotor bobinado, lo que se hace es reemplazar las cuñas, el aislante y los bulones de sujeción. Y en la parte del excitador se cambian los diodos, tiristores y unidades controladoras de pulso. Ya viendo toda la parte de mantenimiento preventivo, vamos a entrar en la parte de predictivo, que está basado en la condición, y para ello tenemos 4 servicios disponibles, en los cuales el ABB Ability Leap es un diagnóstico eléctrico que se hace a este tipo de máquinas, lo cual va a estar hablando Esteban Díaz sobre esto, como el ABB Ability Condition Monitoring. La parte de EARCAP Inspector, ABB tiene en plaza un robot, el cual ingresa en el entrehierro de esta máquina, siendo este superior a los 10 milímetros, en donde puede examinar a través de las 6 cámaras que tiene disponible tanto el estado del estator como el rotor, y permite verificar si tienen fallas antes de llegar a la reposición del rotor, ¿no? Antes de llegar a un mantenimiento L4. Y después en la parte de Smart Sensor, si bien esto es un sensor que apunta a motores de baja tensión, la idea fue incluirlo porque también este puede ser utilizado en motores de media tensión, cuyo limitante está en el frame, en el tamaño del carcasa, o sea, entre la distancia entre las patas al centro del eje, que debe ser 500. Y este puede ser para motores aletados que trabajan con una velocidad fija o una velocidad variable. Tomando como mediciones, por ejemplo, vibraciones en los 3 sentidos, temperatura de carcasa, potencia real consumida, horas de funcionamiento, frecuencia, RPM, cantidad de arranques y paradas, y también la parte de relubricación, en donde combina las horas de funcionamiento con las vibraciones y el dato proveniente de chat. Bueno, lo que sigue ahora es la parte de ABB Leap, al cual lo voy a dejar en manos de Esteban Díaz cuando Esteban pueda tomar el control. Hola Esteban. Hola Cristian, hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con Leap, parte del portafolio de servicios avanzados de ABB que comentaba recién Cristian. Bueno, presentación, vamos a hablar de Leap. Leap es un sistema de diagnóstico para sistemas de aislamiento en máquinas de media tensión. Es un escáner, una huella digital que nosotros podemos establecer mediante un paquete de ensayos o mediciones. Dentro de lo que vamos a conversar de Leap, vamos a hablar un poco del costo-propiedad, de lo que significa tener una máquina y operar esta máquina, la gestión de ABB respecto al ciclo de vida del producto, algunas dudas respecto que pueden surgir cuando no tenemos un plan de mantenimiento adecuado o una falla se nos puede tornar complicada. En profundidad vamos a hablar del paquete estándar ABB Leap, ¿ya? Que es uno de los niveles que podemos ofrecer al mercado. Una breve descripción de los ensayos que realizamos, informe, entregables, y vamos a culminar hablando de MaxSense, que ya termina siendo el diagnóstico avanzado para los componentes mecánicos de este tipo de máquinas. Bueno, costo de propiedad. Aquí hablamos del costo de propiedad. Nosotros utilizamos bastante este concepto porque es donde nos enfocamos en minimizar el costo, en lo que genera para un cliente tener una máquina operando por un periodo de 20, 25 años y tal vez más. Bueno, el costo de propiedad se compone del costo de compra de la máquina sumado del costo de operación. Comúnmente se habla que el costo de compra no va a exceder el 2% del costo total. Gran parte de este costo está asociado al costo de operar la máquina respecto al consumo energético. Pero hay un costo que para nosotros es ciertamente incalculable
y es donde nosotros queremos aportar con esta tecnología, que es el costo de no operar la solución. ABB cree que hay aplicaciones que pueden generar un gran impacto económico al no estar operando, y dentro de esta ecuación es el costo, creemos, más importante de observar. Bueno, para eso nos esforzamos por entregar motores confiables y de alta eficiencia, lo que haga un costo más bajo durante todo el ciclo de vida del producto. Y con servicios profesionales podemos preservar y mejorar la confiabilidad del equipo, minimizando los tiempos de actividades no planificados. A eso nos referimos con el costo de no operar. Utilizando nuestra tecnología, nuestra experiencia, usted podría incrementar la confiabilidad y disminuir ese costo de no operar su equipo. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Bueno, esta es una típica curva de cualquier equipo, cualquier máquina, en donde nosotros sabemos que respecto a los factores de envejecimiento de la máquina, como lo conversaba previamente Cristian, los térmicos, ambientales, mecánicos, van a generar una degradación progresiva y normal dentro de la máquina. Al realizar mantenimiento preventivo, logramos establecer que esta curva se mantenga en una fase plana, o incluso recuperar esta curva de mantenimiento o realizando ciertos diagnósticos preventivos. Por ejemplo, el monitoreo de condición. Realizando algunos retrofit, podrían identificar o implementar mejoras en el performance de la máquina. ¿Ya? Básicamente, con el monitoreo de condición LEED podemos llevar una curva estable de continuidad del equipo. Bueno, dentro de nuestra oferta de servicios, LEED se enmarca dentro de los productos de servicios de avanzado, y en esta oportunidad, como les decía, vamos a hablar de LEED para motores de alta tensión, motores y generadores, y también de ABB Ability Condition Monitoring for Shaft Line, que es MaxSense. Bueno, el servicio, ¿qué es LEED? Nosotros decimos que LEED va más allá de los programas convencionales que permiten una vigilancia de la salud en máquinas eléctricas. Estas normalmente utilizan indicadores de colores para determinar severidad, criticidad o acción a tomar respecto a los resultados, ¿ya? ABB desarrolla esta metodología, pero la lleva a un nuevo nivel, en donde estudiamos con mayor profundidad físicamente cómo se comporta el sistema de aislamiento respecto a estos factores de envejecimiento, ¿ya? El análisis de ABB LEED proporciona información precisa sobre el tiempo de vida restante o remanente del devanado del estator, y en base a esto podemos recomendar acciones específicas de servicio, las que permiten obviamente una planificación con bastante antelación. Recuerden el costo de no operar la aplicación. Este método va a reducir drásticamente las paradas imprevistas causadas por los factores térmicos, eléctricos, ambientales y mecánicos, como comentábamos. Bueno, ¿por qué LEED? ¿Por qué LEED para motores de media o alta tensión? Dentro de los cuadros de falla o estadísticas de falla de motores eléctricos, encontramos que los motores de bajo 2 mega o 2000 kilowatts muchas veces vienen equipados con rodamientos, y los motores de menor tamaño sin duda. Entonces la principal tasa de falla en ese tipo de motores o en ese segmento está relacionada a rodamientos, llegando cercano al 58%, 57,5% de tasa de falla, y solo un 18,4% en el estator. Pero cuando tenemos motores de mayor capacidad, de mayor tamaño, que generalmente son los de media tensión, respecto a la confiabilidad de la aplicación, muchas veces ya se reemplaza el rodamiento y utilizamos descansos hidrodinámicos. El descanso hidrodinámico es mucho más confiable en el tiempo, perdura mucho más y tiene mucho menos atención respecto a los cuidados de mantenimiento. Entonces, la tasa de falla se nos traspasa netamente al estator, llegando a un 60,5% aproximadamente. Entonces es ahí que queremos hacer diagnóstico y ayudar en mejorar esa tasa. ¿Por qué LEED? Bueno,
ya les decíamos que hay un proceso de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento está asociado a los factores térmico, eléctrico, ambiental y mecánico. Y tenemos dos tipos. Tenemos el estrés normal, que es el normal propio de la carga, de operar esta carga y de tenerla incluso en inactividad. Es donde tenemos acá en la curva roja la fortaleza, por ejemplo, el aislamiento de nuestro motor o generador. Tenemos estrés que son generados por los transientes. Entonces nuestra curva de fortaleza va a empezar a debilitarse, ¿ya? Si nosotros tomamos la medida correcta o la acción correcta tomando LEAP, nosotros podemos obtener básicamente dos beneficios. Un beneficio va a ser que vamos a incrementar la vida de diseño tomando la acción correcta y no llegando a la tasa de falla, o en este caso al transiente o al fenómeno que nos reconozca una falla en el equipo, y vamos a incrementar la vida del componente, ¿ya? LEAP es una mirada profunda al sistema de aislamiento que nos va a permitir tomar una medida a un mediano plazo o corto plazo para que la máquina llegue a su vida de diseño. Las condiciones transitorias, que son las que dañan los equipos, bueno, las partidas y paradas, los transientes de voltaje, pérdidas de los sistemas de enfriamiento, humedad, niveles de sobrecarga. Todos esos factores van estresando la máquina y debilitando la fortaleza del aislamiento. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a una falla? Obviamente se nos va a incrementar el costo de no producir, que creemos que puede ser uno de los más altos dentro de esta cadena de costo-propiedad. Bueno, generalmente las máquinas que están asociadas a un proceso crítico están relacionadas también con costos significativos consecuentes a una falla. Y por lo general estos están relacionados con la capacidad de tener una máquina completa de repuesto, tener inventariado en su almacén una cantidad importante de dinero inactivo, por ejemplo, no tener el repuesto, detenciones, lo que cuesta no operar ese proceso o lo que conlleva no operar esa línea de producción, la pérdida de producción como tal, los compromisos contractuales que ustedes clientes puedan tener con sus propios clientes, reparaciones, costos de reemplazos, seguros comprometidos. Bueno, entonces la pregunta es para los clientes: ¿conocemos realmente la consecuencia de una falla en un estator de un equipo importante? Bueno, el tiempo de inactividad va a conllevar a costos elevados. Entonces esto es importante plantearlo para definir cuál va a ser nuestra estrategia de mantenimiento a seguir. ¿Cuál es el valor de ABB LEAP? Bueno, ya les decía que ABB es un paquete de mediciones en el cual no solamente con mediciones tradicionales como resistencia y aislamiento o índice de polarización se puede determinar la condición. ABB LEAP mira desde un punto de vista la fortaleza y los aspectos constructivos del sistema de aislamiento. No nos basamos en pruebas básicas, ninguna prueba tampoco es concluyente por sí sola. Dentro de las pruebas que se realizan con ABB LEAP tenemos pruebas de corriente alterna, que básicamente son pruebas de absorción dieléctrica. Tenemos pruebas de esas corrientes continuas, y tenemos pruebas de corriente alterna, que es tangente delta, descargas parciales, corrientes no lineales. Como les decía, ninguna es concluyente por sí sola, sino que todas forman parte de un paquete de análisis. Los análisis tradicionales requieren tendencia de datos, es un punto característico de LEAP. LEAP puede tomar solo con una medición la salud real del aislamiento. No necesitamos tendencia, sino que basta con establecer una medición para poder diagnosticar cómo está su equipo, ¿ya? Entre el 65 y el 72% de las fallas se relacionan a razones térmicas, a envejecimiento y ambientales, ¿ya? Las que no pueden ser detectadas generalmente por métodos como descargas parciales. Las mediciones y el análisis de ABB también se centran en la detección de problemas no relacionados con las descargas parciales. Hay un completo estudio del aislamiento. Tomamos algunos términos de análisis que permiten determinar temas constructivos, incluso temas interiores de la bobina, para poder predecir con mayor anticipación una falla.
LEAP posee un software de análisis único, donde los parámetros derivados de este análisis se pueden relacionar con el cálculo de expectativa de vida, ¿ya? Somos concluyentes, entregamos recomendación. La metodología es la recolección primeramente de las características del funcionamiento operacional del motor o generador. Se recolecta con un paquete de mediciones, como decía, de corriente continua y corriente alterna. La data es recolectada con mediciones offline y con una duración aproximada de 6 a 8 horas de ensayo. Es una rutina de ensayo bastante dedicada y depende un poco de las características de cada máquina, el tiempo de duración, pero promedio de 6 a 8 horas en los ensayos más completos. El análisis de datos se realiza por nuestra unidad experta de desarrollo en sistemas de aislamiento, en donde nos basamos en un modelo empírico, ¿ya?, que se basa también en resultados de más de 15.000 análisis en el mundo. Nosotros tenemos un centro que construye bobinas y estudia los fenómenos y los sistemas de aislamiento, entonces son ellos quienes se encargan de analizar la recolección de datos. Bueno, estos datos recogidos se van a analizar y se van a relacionar con el proceso de degradación de la máquina. Después tenemos un cálculo que está relacionado con el estrés y la estimación de la vida. Yo les decía que LEAP podía entregar una estimación de cuál es la proyección que nos queda de la operación de la máquina si seguimos operando en esas mismas condiciones. Entonces, bajo estos factores, bajo la operación del equipo, vamos a poder estimar la vida y calcular dónde son localizadas las averías, fenómenos, daños que puedan estar existiendo en el equipo para focalizar también los esfuerzos en un futuro mantenimiento. El entregable, un informe experto sobre el estado y la vida útil esperada para motores y generadores, dentro del cual se van a incluir recomendaciones para la operación y el mantenimiento a corto o largo plazo de la máquina. Aquí hay algunas imágenes que pueden ilustrar qué es lo que miramos, qué es lo que observamos con LEAP. LEAP es una abreviación de expectativa de vida, ¿ya? En la cual nosotros podemos revisar la contaminación, los almacenamientos de carga respecto a las bobinas, si tenemos cuñas sueltas en el interior de ranura, si tenemos vacíos de espacio dentro del aislamiento principal. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, esta imagen muestra que tenemos una separación del aislamiento en la pared principal, que es la que va contra ranura. Descargas parciales, degradación y envejecimiento. En esta imagen de acá vemos una degradación del sistema de aislamiento que nosotros denominamos depolimerización, que es cuando la resina ya se envejece y no es capaz de mantener su rigidez dieléctrica. A eso le llamamos depolimerización, y no necesariamente una prueba tradicional como IP o medición de resistencia de aislamiento lo va a detectar. Por ejemplo, tenemos otro sistema de aislamiento en donde nosotros verificamos la delaminación, que la delaminación es la separación del aislante del material conductor, como muestra esta imagen. Estos vacíos, LEAP es capaz de detectarlo y determinar acciones a seguir, o si tenemos alguna condición de daño que se pueda estar generando en la superficie de aislamiento o en el interior de aislamiento. Por ejemplo, queremos mostrar un poco cómo se construye el aislamiento y qué es lo que observamos con LEAP. Con LEAP vamos a mirar si tenemos soltura de cuñas, vamos a mirar si tenemos soltura de ranura contra la pared del aislamiento principal, vamos a determinar si tenemos descargas parciales, si la protección de efecto corona está en buena condición, si hay descargas parciales que puedan estar originándose en la superficie de bobinas, en salida de ranuras, etc. ¿Ya? Es un estudio muy completo a la construcción del sistema de aislamiento. Dentro de los entregables ustedes podrán encontrar un resumen general bastante amigable con gráficos de colores en donde se van a establecer los principales componentes del aislamiento, ¿ya? Resina, descargas parciales, protección corona, localización de defectos o presencia de contaminación en el estator. Esto va a permitir tener una vista rápida de la condición de la máquina.
En el gráfico de la derecha podemos ver el momento de la medición que fue tomada. El estado de la máquina nos proyecta una nueva vida útil de 140.000 horas, siendo que la de diseño está cerca de los 250.000. Entonces, con las recomendaciones de mantenimiento que va a desprender el informe, va a permitir que ustedes puedan llevar esta curva roja hacia la de diseño o incluso superarla. Es una mirada básicamente a largo plazo de su máquina. Un caso de estudio, vamos a mirar, por ejemplo, tenemos una máquina de 6034 HP, 6 kV, 502 A, 4 polos. ¿Ya? El propósito de la prueba es realizar una medición estándar con el motor ensamblado, la cual entrega resultados satisfactorios. ¿A qué nos relacionamos con esto? Que se realizaron pruebas de aislamiento y índice de polarización y los resultados eran óptimos. Dentro de los hallazgos, con el análisis LEAP estándar, detectamos la presencia excesiva de contaminación, aun cuando las pruebas de resistencia, aislamiento e índice de polarización estaban dentro de valores normales. Las recomendaciones, una vez removido el estator, realizar una limpieza profunda o un mantenimiento a nivel 4 como llamamos nosotros. Y los beneficios, bueno, básicamente información correcta para tomar las acciones correctas de mantenimiento. Aquí se muestran los resultados antes del mantenimiento, donde la máquina estaba con 2,2 GB de aislamiento y con un IP de 4,7. Son valores que comúnmente son observados como normales. Una máquina con 2 GB de aislamiento podría decir que no tiene algún daño, y un IP alto podría darnos alguna indicación de alguna resequedad en el aislamiento, pero en este caso sigue siendo un valor que, por el criterio de índice de polarización, estaría dentro de un grado normal. Después del mantenimiento, nosotros logramos elevar la resistencia de aislamiento, eliminando toda la contaminación básica que se localiza en las regiones Q1 y Q3. Esta es una terminología que está inserta dentro del reporte, que separa las zonas de estator: cabezas de bobina, núcleo o parte activa. Básicamente todas estaban con valores fuera de rango respecto a la contaminación superficial que tenía el equipo. Pero ojo, los valores de IP y aislamiento estaban buenos. Otro caso de estudio está relacionada con la planificación de mantenimiento. Tenemos un motor de 12 MB, 13,2 kV, 1200 RPM. Este motor lleva ya cerca de 31.000 horas de operación sin realizar mantenimiento. El LEAP es realizado para determinar la necesidad de hacer un mantenimiento nivel 3. Se evidencia que los patrones de descargas parciales indican la iniciación de daño en la protección corona que está ubicada a la salida de ranura. En la imagen se ve que hay una dispersión bastante amplia. Como esta máquina estaba en funcionamiento por más del 25% de su vida útil, se recomienda la planificación de la inspección nivel 3. El beneficio, bueno, optimizar la planificación del mantenimiento, y acá el mismo ejemplo que les mostraba antes, que la curva de la máquina, dada la condición que se encontró de descargas parciales, ya decreció en sus horas estimadas de diseño. Bueno, vamos a pasar a hablar de MaxSense o monitoreo de condiciones para Chaffline. Vamos a hablar un poquito más resumido de esto, que es básicamente un monitoreo de condición dinámica. Como dice acá la lámina, es un servicio de monitorización en situ, ¿ya? Es una medición de vibraciones con tecnología también desarrollada por ABB, con un modelo de análisis también empírico y basado en un modelo algorítmico, ¿ya? La diferencia que nos permite tener MaxSense de los competidores es que ABB anticipa, o MaxSense puede anticipar de manera más efectiva una falla. Generalmente los detectores de análisis o los analizadores del mercado, ya cuando la falla es eminente, proporcionan la advertencia de fallo. Para obtener los resultados más eficaces, ABB adopta un método integrado. Utiliza un mismo hardware y software para detectar y monitorear problemas eléctricos y mecánicos de toda la línea del eje.
Este instrumento es capaz también de detectar mediciones de corriente y voltaje. Entonces, en un puro instrumento combinamos la variable eléctrica dinámica y la dinámica mecánica para tener una sola visión del comportamiento íntegro de la máquina. Con eso podemos ver excentricidades dinámicas, excentricidades estáticas, barras rotas del rotor, aparte de todo lo que es un videoanálisis tradicional. Los principales beneficios de esta solución es disminuir los costos por pérdida de producción. La realización de mantenimiento preventivo dará claras alertas sobre algunas fallas que puedan producir. Advertencias tempranas le permitirán entregar un tiempo importante para planificar las acciones de mantenimiento en tiempo y de manera correcta. El mantenimiento podrá ser realizado en tiempo, programado y sin afectar la producción. El personal de mantenimiento siempre estará preparado con las herramientas necesarias y piezas de repuesto disponibles. Es un mantenimiento planificado y va a tener una menor necesidad en stock. Una alerta temprana le dará tiempo para adquirirlo. Las mediciones que realiza MaxSense portable contienen información de vibración, corriente y voltaje. Se pueden medir y analizar máquinas adicionales como son cajas de engranes, reductores, bombas, ventiladores, y por eso llamamos como shaft line. Podemos medir toda la línea motriz. Problemas que podemos detectar son los característicos como rodamientos dañados, desgastados, desalineamiento, desequilibrio. A través de la muestra eléctrica podemos determinar cómo está el rotor, por ejemplo, si hay asimetría o problemas en la calidad de energía, por ejemplo, en la red que alimenta este motor o generador. Todos estos análisis se pueden utilizar para determinar causa raíz y reconstruir la máquina y evitar una nueva falla, ya mantenimiento proactivo. Reportes de condición van a contener información del estado y acciones recomendadas que van a ser necesarias para el mantenimiento. ¿Dónde podemos implementar MaxSense? Motores de jaula de ardilla de baja y media tensión, motores de anillos rozantes, con métodos de partida directa o con convertidor de frecuencia. En reductores de ejes paralelos, sin fin y elípticos. En cargas, por ejemplo, pueden ser compresores, ventiladores o bombas centrífugas que siempre están asociadas con componentes de rodadura, elementos rodantes y sistemas de eje. De las mediciones que se realizan en sitio para el entregable, en el motor vamos a medir corriente, voltaje, vibración, vamos a cuantificar temas relacionados con rotor, rodamientos, la instalación o calidad de energía. En la caja reductora o caja incrementadora podemos medir vibraciones y podemos tener temas relacionados con falla en los dientes, rodamientos, desalineamiento, backlash entre engranes. Respecto a la carga, también a través de la vibración vamos a poder determinar desalineamiento, soltura, cavitación, problemas de turbulencia de flujo, problemas con paso de álabes. Dicho esto, la reportabilidad, un completo reporte customizado con las principales observaciones y acciones a tener en cuenta para incrementar la confiabilidad del componente. Eso ha sido por mi lado. Muchas gracias.